El salón del Bellini d'Oro brillaba como un escenario de película. La luz dorada de las lámparas de cristal se esparcía por el suelo de mármol, reflejándose en las copas de cristal y los cubiertos de plata. Las conversaciones en tono contenido y el sonido de los cubiertos contra la porcelana creaban una atmósfera sofisticada y distante de la realidad de la mayoría de las personas. En aquel ambiente, cada detalle estaba cuidadosamente pensado para impresionar, menos las personas que servían. Daniela Ferreira lo sabía mejor que nadie. A sus 28 años, desde hacía 6 meses trabajaba como camarera en aquel lugar donde los ricos cenaban como reyes y los empleados eran invisibles. Cada noche vestía el mismo uniforme negro impecable, se recogía el cabello con precisión y practicaba la misma sonrisa educada frente a clientes que nunca la miraban directamente. Había aprendido a moverse silenciosamente entre las mesas, anotando pedidos, sirviendo vinos carísimos y desapareciendo antes incluso de ser notada. La invisibilidad se había convertido en parte de su rutina. Pero aquella noche, invisible, era todo lo que Daniela no conseguía ser. El sonido seco de billetes de $1 golpeando la bandeja que sostenía cortó el aire. Las conversaciones cesaron por un instante. Las cabezas se giraron y todos los ojos se posaron sobre ella. «Te doy $1000 si me atiendes en inglés», dijo Fernando Castillo, con la voz lo suficientemente alta como para que todos lo oyeran. Sentado en la mesa central, rodeado por 3 ejecutivos estadounidenses, sonreía con crueldad. Tenía poco más de 50 años, cabello canoso, peinado hacia atrás y un traje a medida que costaba más de lo que Daniela ganaba en un año. Era dueño de una de las mayores constructoras de São Paulo y cliente habitual del restaurante. Todos allí sabían que a Fernando le encantaba un espectáculo, y esa noche ella era la atracción principal. ¿O será que una camarera como tú ni siquiera sabe decir gracias en inglés?, provocó. Su risa resonó, cortante, por el salón. Daniela miró la bandeja. 10 billetes de $100 reposaban sobre el metal plateado. Era más dinero del que ganaba en un mes, suficiente para pagar el alquiler atrasado, comprar los medicamentos de Lucia y respirar sin la desesperación constante. Pero ella sabía que aquel momento no era sobre dinero, era sobre humillación, era sobre un hombre que necesitaba disminuir a los demás para sentirse grande. «¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?», se burló. «Apuesto a que es más de lo que ganas cargando platos por ahí». El restaurante entero quedó en silencio. Mauricio, el gerente, observaba nervioso desde el fondo, sin saber si debía intervenir. Las camareras se detuvieron a mitad del camino, inmóviles. Todos esperaban su reacción. Daniela respiró hondo. Pensó en su madre adoptiva postrada, en los hermanos adolescentes que dependían de ella, en las cuentas atrasadas y en las noches en vela intentando encontrar una solución. Pensó en todas las veces que tragó su orgullo para seguir adelante. «Acepto», dijo con firmeza. La sonrisa de Fernando titubeó. «¿Cómo dices?» «Acepto tu propuesta. Te atenderé en inglés, y cuando termine, me entregarás ese dinero aquí, delante de todos». Fernando se recostó en la silla y rió. «Perfecto. Pero vamos a hacer esto más interesante. Si haces un pedido completo en inglés, sin tartamudear y sin equivocarte, te pago 2000. Pero si fallas, te disculparás en voz alta por hacernos perder el tiempo». Un murmullo recorrió el salón. Daniela no dudó. «Acepto». Fernando hizo un gesto teatral. «El escenario es tuyo». Daniela colocó la bandeja sobre una mesa auxiliar y sacó la libreta de anotaciones del bolsillo. Sus manos estaban firmes y su respiración controlada. Cuando abrió la boca, la primera palabra hizo que el salón contuviera el aliento. «Good evening, gentlemen. My name is Daniela, and it will be my pleasure to serve you tonight». Su inglés era impecable, natural, fluido, con un acento americano perfecto. No había titubeos ni esfuerzo. Era como si hubiera vivido toda su vida hablando esa lengua. El salón entero se silenció. Fernando parpadeó, sorprendido. Los ejecutivos se miraron.
curiosos. Daniela continuó describiendo el menú con precisión técnica y un vocabulario especializado que pocos dominaban. Lo que nadie allí sabía era que, 3 años antes, Daniela no era camarera. Era doctora, licenciada en letras por la USP, máster en lingüística y doctora en traducción e interpretación. Hablaba 5 idiomas con fluidez y era una referencia en su área. Tradujo para embajadores, CEOs y ministros de Estado. Trabajó en conferencias internacionales y dio clases en universidades. Su vida era cómoda, hasta que el teléfono sonó en una madrugada y todo cambió. Su padre había sufrido un infarto grave. En pocos meses, gastó todos sus ahorros en cirugías, vendió su coche y su apartamento y abandonó su carrera para cuidar de él. Cuando falleció, dejó deudas y una nueva familia que Daniela ni siquiera sabía que existía. Lucia, la esposa de su padre, y 2 adolescentes, Rafael y Julia. Con ellos llegó una responsabilidad que no había pedido, pero que no tuvo el valor de rechazar. Sin trabajo, sin dinero y con una familia entera dependiendo de ella, Daniela mintió en su currículum y consiguió empleo como camarera. Era la única forma de poner comida en la mesa. Y fue allí, en aquel salón que ahora la observaba en silencio, donde reencontró a la mujer que había sido. «May I suggest our chef's special for tonight?» Continuó en inglés, detallando los platos con elegancia. Los ejecutivos estaban impresionados. John, el mayor, se inclinó hacia adelante. «Your English is flawless», dijo. «Thank you, sir. I can also offer service in French, Spanish, Italian or Mandarin, if any of you prefer». El salón estalló en murmullos. Fernando palideció. Daniela pasó al español, luego al mandarín, respondiendo preguntas rápidas sin dudar. Los clientes comenzaron a aplaudir. Mauricio, al fondo, tenía lágrimas en los ojos. «¿Quién eres tú?», preguntó Fernando con la voz temblorosa. «Mi nombre es Daniela Ferreira», respondió. «Soy doctora en traducción e interpretación. He traducido en conferencias internacionales, trabajado con gobiernos y multinacionales». John entrecerró los ojos. «Daniela Ferreira, ¿tú traduciste mi conferencia en la Conferencia Internacional de 2021? «Sí, señor». John golpeó la mesa y rió. «Sabía que te conocía. Fuiste excepcional, la mejor traductora con la que he trabajado». Fernando balbuceó algo inaudible. «Pero ella es una camarera. Es una profesional brillante», dijo John, «y tú intentaste humillarla por diversión». Los ejecutivos se pusieron de su lado. Los clientes aplaudieron de pie. Fernando, sin salida, se vio obligado a entregarle el dinero en sus manos y disculparse públicamente. John canceló la sociedad con su constructora y antes de irse le entregó una tarjeta a Daniela. Su empresa necesitaba una directora de relaciones internacionales. Salario: 25,000 reales al mes. A la mañana siguiente, Daniela lo llamó y aceptó la propuesta. 3 meses después de esa noche que lo cambió todo, Daniela Ferreira caminaba por el vestíbulo acristalado de uno de los edificios más modernos de la Avenida Paulista, con una sonrisa discreta en el rostro. Con cada paso recordaba el arduo camino que la llevó hasta allí. En la puerta de vidrio ahumado del 23º piso, una placa plateada exhibía su nombre con orgullo: Directora de Relaciones Internacionales, Daniela Ferreira. La nueva rutina era intensa, pero gratificante. Daniela coordinaba reuniones estratégicas con ejecutivos extranjeros, lideraba negociaciones multimillonarias y organizaba eventos internacionales. Su experiencia y fluidez en idiomas la hacían indispensable. En poco tiempo, pagó todas las deudas, aseguró el futuro de sus hermanos y ofreció a Lucia el cuidado que merecía. El salario de 25,000 reales transformó por completo sus condiciones de vida. La antigua casa estrecha fue reemplazada por un hogar cómodo en un barrio seguro. Lucia ahora tenía una habitación solo para ella y no necesitaba preocuparse más por los medicamentos. Con la salud estabilizada, caminaba por la casa e incluso cocinaba pequeños desayunos. Rafael había ingresado al curso de ingeniería, mientras que Julia, siempre dedicada, conquistó una beca de estudios en el colegio. Cada victoria de ellos era un recordatorio de que los sacrificios habían valido la pena.
Cierto viernes, tras un largo día de trabajo, Daniela decidió cenar sola en un restaurante tranquilo en Itaim. Quería celebrar silenciosamente su trayectoria, no con un lujo extravagante, sino con la paz que tanto había deseado. Pidió una copa de vino y observó la ciudad iluminada por la ventana cuando una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «¿Daniela?» Ella levantó los ojos y se quedó helada por un instante. Frente a ella estaba Fernando Castillo. Su apariencia era un reflejo perfecto de la caída, más delgado, con ojos cansados, ojeras profundas, y el traje, antes impecable, ahora arrugado y sin brillo. El hombre que una vez ocupó el centro del salón del Bellini d'Oro, como si fuera el dueño del mundo, parecía más pequeño, apagado. «Señor Castillo», dijo Daniela, manteniendo el tono educado pero frío. «¿Puedo hablar contigo? Solo unos minutos». Ella pensó en negarse, pero algo en su mirada, una mezcla de arrepentimiento y vergüenza genuina, la hizo asentir. Él se sentó frente a ella y por unos segundos permaneció en silencio, como si no supiera por dónde empezar. «Lo perdí todo», dijo finalmente. Daniela no respondió, dejándolo continuar. El contrato con los estadounidenses fue solo el comienzo. Después de esa noche, otros clientes cancelaron negocios, los inversionistas se alejaron, mis socios no querían más asociar sus nombres al mío, mi constructora está al borde de la quiebra. Suspiró mirando sus propias manos. Mi esposa pidió el divorcio, dijo que no podía respetarme más después de lo que supo. Daniela permaneció en silencio. Vine a disculparme, no porque alguien me lo mandó, sino porque lo necesito. Fui cruel contigo. Y no solo contigo, no con mucha gente. Siempre pensé que el poder y el dinero me daban el derecho de tratar a los demás como basura. Ahora sé cuánto me equivocaba. Levantó la mirada y las lágrimas brillaban en sus ojos. Tenías razón. El problema nunca fuiste tú. Siempre fui yo. Daniela respiró hondo. En algún lugar dentro de ella aún existía la rabia por los meses de humillación. Pero al mirar a aquel hombre destrozado, se dio cuenta de que el odio no servía para nada. «Gracias por las disculpas», dijo con calma. «Las acepto». Fernando parpadeó sorprendido. «¿Las aceptas incluso después de todo?» «Sí, porque cargar con resentimiento solo me lastimaría a mí misma. Ya estás pagando por tus elecciones. No necesito añadir nada a eso». Hizo una pausa. «Pero espero que hayas aprendido, que trates a las personas con respeto, sin importar quiénes sean». «Lo intentaré, lo prometo». Fernando se levantó lentamente. «Escuché que estás bien. Me alegro por eso». «Estoy muy bien», respondió Daniela con una sonrisa tranquila. Cuando él salió, Daniela permaneció mirando por la ventana. En lugar de satisfacción por su caída, sentía paz. Una paz silenciosa y profunda que venía de la superación. La cena transcurrió tranquila, y al salir del restaurante decidió caminar por las calles iluminadas. Al pasar frente al Bellini d'Oro, se detuvo un instante y observó por las ventanas a los clientes, elegantemente vestidos, camareros yendo y viniendo, y la rutina que un día fue su realidad. Sonrió. Aquel lugar, que antes representaba dolor y humillación, ahora era solo un capítulo del pasado. En casa, la escena era completamente diferente a la de meses atrás. Lucia estaba en la sala, viendo televisión con una expresión serena. Rafael estudiaba en su cuarto, y Julia dibujaba concentrada en la mesa de la cocina. En cuanto Daniela entró, Julia corrió a abrazarla. «¿Llegaste, Dani?» «Llegué», respondió, devolviendo el abrazo con fuerza. Recorrió la casa con la mirada y sintió una ola de emoción crecer en su pecho. Todo aquello, la tranquilidad, la armonía, la risa ligera que llenaba el ambiente, era fruto de su determinación. «¿Cómo te sientes hoy?», le preguntó a Lucia, sentándose a su lado. «Bien, querida, caminé bastante hoy, ¿puedes creerlo?» «Lo creo y mañana caminarás aún más». Rafael apareció con una sonrisa ancha y un papel en la mano. «Pasé a la segunda fase de las prácticas de la universidad». Julia levantó un dibujo colorido. «La profesora dijo que puedo participar en un concurso de artes.
Daniela los abrazó con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgullosa de ustedes». Esa noche, cuando todos ya dormían, se quedó sola en la cocina, mirando las luces de la ciudad por la ventana. Pensó en todo lo que había vivido, el dolor de la pérdida, la humillación, la desesperación, y después el coraje, la superación y la victoria. Pensó en cuántas veces quiso rendirse y en cuántas veces se obligó a continuar. Y se dio cuenta de algo simple y poderoso. Había vencido, no porque humilló a Fernando en respuesta, no porque ganó dinero, sino porque mantuvo su dignidad cuando todo intentaba arrebatársela, porque no dejó que el juicio ajeno definiera su valor, porque siguió creyendo que el respeto no es un lujo, es lo mínimo. La historia de Daniela era más que una lección sobre resiliencia. Era un recordatorio de que nadie conoce la lucha que hay detrás de un uniforme sencillo, que la camarera que sirve tu mesa puede tener un doctorado, que el conductor que abre la puerta de tu coche puede haber diseñado edificios, que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que hace frente a las dificultades. Hoy Daniela era todo lo que siempre fue, y más. Doctora, traductora, profesora, hermana, hija, mujer, luchadora, cada parte de ella coexistía en armonía, y nadie, nunca más, la haría olvidarlo. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban allá afuera, Daniela sonrió sola. La vida había intentado callarla, doblegarla, destruirla, pero allí estaba ella, de pie, entera y más fuerte que nunca. Y sabía en el fondo de su corazón que nada ni nadie jamás podría apagar la llama de quien conoce su propio valor.